una experiencia vivida. Dice que un pescador cubano, pues nunca en su vida había pescado un pez tan grande. Era un pez tan grande que le costó trabajo poderlo subir a su lancha. Entonces, pues lo que hizo, lo amarró a su lancha para llevárselo. Pero dice que en el transcurso de regreso al puerto, los tiburones se lo atacaron y lo atacaron y lo atacaron, y pues mordisco tras mordisco, pues él ustedes saben, con los remos les pegaba a los tiburones, y pues luchó y fueron prácticamente muchísimas horas las que este pescador tuvo que luchar para poder defender lo que había pescado. Finalmente, cuando llegó al puerto, ¿saben lo único que tenía? El puro esqueleto. Pero ¿saben qué? Esa es una historia que nos hace pensar en nuestros hijos. Cuando nosotros realmente vemos cómo los hijos, pues hemos luchado, ¿verdad?, por tratar de hacer lo mejor por ellos, hemos trabajado duro, nos hemos desvelado, hemos hecho tanto por los hijos, y de repente Satanás nos los arrebata, ¿verdad? Pero yo creo que estamos viviendo en tiempos muy, muy difíciles. Sabemos cómo el enemigo está trabajando mayormente con la juventud, ¿verdad? Y pues ustedes saben, también vemos lo difícil que es hoy en día vivir con el sustento de un solo salario. O sea, vivir con un solo salario es muy difícil, porque el costo de la vida se está encareciendo más cada día. O sea, el costo de la vida está por las nubes, y más se va a poner, la verdad. Va a ser muy difícil en los tiempos que estamos viviendo. Pero bueno, entrando en el tema, dice aquí, cuando estamos, mi hermana que leyó Romanos 13:11, sin lugar a dudas, mis hermanos, sabemos que estamos viviendo los momentos más solemnes de la historia de la humanidad. Hay muchos predicadores hoy en día que no están predicando realmente lo que se debe de predicar. O sea, que prácticamente no es que no lo sepan, lo saben el tiempo que estamos viviendo, pero se les prohíbe hablar de lo que está pasando en estos tiempos, porque si lo predican, pues ustedes saben, los van a correr, van a perder su cheque, y pues a veces es difícil, ¿verdad? Porque ustedes saben que para un líder de iglesia, pues tiene su familia, y muchas veces, pues a veces falta la fe, ¿verdad? Porque en la Segunda Guerra Mundial, muchos de los predicadores que vivían tuvieron que ajustarse a las reglas de Hitler, y pues los tiempos que estamos viviendo no son diferentes, ¿verdad? Entonces es importante, mis hermanos, que nosotros nos demos cuenta que corre por nuestra cuenta, por cada uno de nosotros, que nosotros debemos de investigar la palabra de Dios y saber el tiempo que estamos viviendo, porque incluso porque saben que incluso los medios informativos nos están realmente haciendo un lavado de cerebro para que no nos demos cuenta qué realmente está pasando en el mundo. O sea, mis hermanos, es una responsabilidad nuestra escudriñar la palabra de Dios. No nos creamos de todo lo que estamos escuchando en las noticias. O sea, a veces se nos dicen cosas que no son verdad. Por lo tanto, Dios no miente, ¿verdad? Ahora, nosotros sabemos, ¿verdad?, que la palabra de Dios en Romanos 13:11 dice, conociendo el tiempo, ¿verdad? O sea, Dios nos dice claramente que nosotros necesitamos conocer los tiempos que estamos viviendo. ¿Creen ustedes que el diablo ignora el tiempo que estamos viviendo? El diablo sabe
claramente en qué tiempo estamos viviendo, cuánto tiempo le queda a Él. Y si le queda poco tiempo, indudablemente que no, también tenemos poco tiempo nosotros. Pero es momento de que nosotros debemos aprovechar estos pocos tiempos que nos queda, ¿verdad? Ahora, esto me hace pensar, ¿verdad? Siempre cuando venimos para acá, estamos apurados, ¿no? Siempre pensar empieza, a ver muchachos, nos toca madrugar, apúrense, ándele, pronto, porque tenemos que ir a tiempo allá. Y obviamente ahora que me dijo que le tocaba estar acá al frente, yo no sé, me dijo, apúrense, porque tenemos poco tiempo, ¿verdad? Ahora, mis hermanos, cuando hay algo importante que se debe de hacer, nosotros tomamos las medidas necesarias para hacer ajustes con nuestro tiempo y también aprovecharlo al máximo, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros sabemos que es poco el tiempo que tenemos para llegar a una cita, por ejemplo, cuando vamos al trabajo, ¿qué pasa? Cuando nos levantamos tarde, estamos apresurados, ¿no? Porque no queremos llegar tarde al trabajo. Y entonces no nos relajamos, sino que rápidamente buscamos la manera de estar a tiempo en el trabajo, porque sabemos que si llegamos tarde, pues el patrón o quien sea que nos está chequeando el tiempo, pues vamos a estar en problemas. Y mis hermanos, nosotros tenemos poco tiempo en este mundo y nosotros lo estamos desperdiciando. Tenemos poco tiempo, ¿verdad? Y pensamos que todavía falta mucho tiempo, pero no es así, porque nosotros nos damos cuenta que lo primero que debemos entender es que la Biblia siempre tiene un límite de tiempo, y Dios y la Biblia no se equivocan, ¿verdad? O sea, Dios nos ha dicho que los tiempos son cortos y que si nosotros no aprovechamos este tiempo que estamos viviendo, porque no se olviden que los últimos acontecimientos ocurridos en este mundo serán rápido. No, o sea, va a venir uno tras de otro, y lo estamos mirando. Ahora, miren lo que dice, por ejemplo, Génesis 1:6-3. Vamos a buscar Génesis 6:3. ¿Lo tienen a la mano? Betsa, ¿me prestas los lentes? Gracias. Sí, por favor, mi hermana. Génesis 6:3, ¿cómo dice? Cuando la mujer vio que el árbol era bueno. No, Génesis 6:3. 6:3. Ajá. Ok. Y dijo el Señor, mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, así sus días serán 120 años. Gracias. Es claro lo que dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. O sea, Dios tuvo 120 años de gracia, ¿para quién? Para los antediluvianos, ¿verdad? 120 años. Ahora, fíjense que todos esos 120 años que Dios les dio de gracia a los antediluvianos, ¿qué decían los antediluvianos? Ese no está más loco, ya se le botó la canica. ¿Qué va a llover? Nunca ha llovido. Absurdo. Bueno, ¿se equivocó la Biblia? No. El 99% de toda la gente no le creyó a Noé, ni le creyó a la palabra de Dios. Solamente el 1% le creyó. Ahora, ¿cómo estamos hoy en día? ¿Cuántos años tiene la iglesia adventista predicando este mensaje?
más de 170 años. ¿Y saben qué? Las cosas van de mal en peor. La Biblia dice que este mundo será purificado con fuego, que lloverá fuego del cielo y de las entrañas de la tierra subirá fuego también y consumirá todas las obras de este mundo. Pero la gente sigue diciendo, esos cristianos en realidad solamente lo quieren amedrentar a uno, la vida va a seguir igual, hombre, no se preocupen, no, olvídense. Mis hermanos, la Biblia afirma, así como en los días de Noé, será la venida del Hijo del Hombre. O sea, para cuando el Señor venga, mis hermanos, hay también un límite de tiempo. Y nosotros sabemos que es importante que nosotros estemos conscientes de que mientras vivamos tenemos oportunidad. Mientras estamos con vida, hay oportunidad. Una vez que se acaba la vida, se acabó todo. No hay manera. Porque el Señor dice en su palabra que cuando nosotros seamos levantados de los muertos, con esos pensamientos con los que bajamos a la tumba, así ven. ¿Por qué? Porque si nosotros no le permitimos a Dios que cambie nuestra mente, igual, ¿verdad? Por lo tanto, este es el tiempo muy importante que nosotros necesitamos que toda la basura que hay en esta mente, el Señor la saque. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, hemos acumulado tanta basura en la mente, estamos tan mundanalizados que es difícil. Humanamente nosotros no podemos sacar todo lo que está aquí, solo Dios. Pero si no se lo permitimos, Dios no lo va a hacer, ¿verdad? Por lo tanto, Dios nos dice que necesitamos fervientemente acercarnos a nuestro Dios y permitirle que Él tome nuestra voluntad. Vamos a buscar Juan 9:4. Juan 9:4. ¿Lo tienen? Juan 9:4. Dice, aquí está hablando el Señor Jesús, dice, mas es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede obrar. Ahora, Cristo Jesús cuando vino a este mundo tenía una misión que cumplir, había una obra que tenía que hacer y cada día tenía una actividad que realizar. Ahora, nadie en toda la Biblia era la persona más urgida que Jesús. Todo lo que circulaba en la vida de Jesús era rápido, todo era urgido. Su primer mensaje fue: el tiempo está cercano. Mateo 26:18. A Judas le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Juan 13:27. Si tenemos el Espíritu de Jesús, haremos las cosas con prontitud. Juan 9:4. Jesús dijo: yo tengo una obra que hacer, y lo hacía a su tiempo. No, dice, viene la noche cuando nadie puede obrar. Él lo representa, o sea, Jesús nos está hablando y nos está diciendo que el límite del tiempo es de verdad importante. ¿Por qué? Porque Jesús estaba en su límite de tiempo y también como nosotros, los hijos de Isaacar, conocían los tiempos. O sea, fíjense que en los tiempos pasados, el pueblo de Dios siempre estaba despierto ante los tiempos que estaban viviendo. Y podemos mirarlo eso en el libro de Primera de Crónicas 12:32. Primera de Crónicas 12:32. ¿Lo tienen? ¿Alguien quiere darle lectura? Bueno, porque ustedes saben que hay varias versiones, pero me gustaría escuchar alguna de las versiones que tienen. Yo puedo leer. Ok. 12:32
200 principales entendidos en los tiempos que sabían lo que Israel debía hacer, cuya dicha seguían todos sus hermanos. Ok, yo no sé si alguien tiene una versión muy diferente de la versión de mi hermana Patti, pero es claro, dice, de los hijos de Secar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. O sea, mis hermanos, el verdadero pueblo de Dios siempre ha estado despierto, siempre ha estado consciente del tiempo que están viviendo. Y mis hermanos, una de las cosas que el enemigo quiere es que ignoremos el tiempo que estamos viviendo, que pensemos que falta mucho tiempo o que el mundo va a seguir igual. No, mis hermanos, si nosotros nos confiamos, si nosotros seguimos durmiendo tranquilos en nuestras actividades cotidianas, hay tanto que hacer. Hermano, Sí. tengo otra versión. A ver, ¿cómo dice esa versión, mi hermano? Dice, Primera de Crónicas 12:37. 32, perdón, 32. 32. Dice, y sacar 200 jefes y todos sus parientes bajo sus órdenes. Eran hombres expertos en el conocimiento de los tiempos, que sabían lo que Israel tenía que hacer. Ahí está, ¿verdad? O sea, conociendo los tiempos. O sea, nosotros nos damos cuenta qué importante es conocer el tiempo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos que estamos viviendo en una época diferente, ¿saben qué? Nos va a sorprender el tiempo y mucha gente va a quedarse realmente sorprendida ante el tiempo que pensaban que estaban viviendo en otro tiempo. Mis hermanos, nosotros estamos viviendo prácticamente en el último tiempo de la historia del mundo. Mucha gente piensa, no, el mundo va a permanecer. No, no es así. Mis hermanos, el tiempo nos está diciendo con claridad que lo que está aconteciendo en el mundo, esto revela que lo que la palabra de Dios nos dice es claro. Por lo tanto, si nosotros no escudriñamos la escritura, el mundo y todo lo que escuchamos en la radio, en la televisión, ¿saben qué? Nos saca del contexto de la realidad. Por lo tanto, Dios nos está diciendo que nosotros debemos escudriñar la palabra de Dios, porque nos está diciendo realmente en qué situación nos encontramos hoy en día. Pero vamos a buscar ahora Jeremías 5:22. Jeremías 5:22. Sí, por favor, mi hermana. 5:22. No me respetaréis a mí, dice el Señor. No os amedrentéis ante mí, que puse la arena por límite perpetuo del mar, límite que no pasará. Se levantarán tempestades, pero no prevalecerán. Bramarán sus ondas, pero no lo pasarán. Gracias. Ajá. Ahora, no sé si entienden lo que está tratando de decir este texto. Dios está diciendo que aún Dios le puso límites al mar. Fíjense, verán que, por ejemplo, vemos huracanes, vemos grandes tsunamis. Es verdad que los tsunamis arrasan con las costas, pero el mar vuelve a su lugar, porque Dios le puso límites al mar y a la misma naturaleza. Ahora, Dios nos está diciendo también a nosotros como seres humanos, Dios nos ha puesto un límite. Dios le ha puesto un límite de tiempo a usted y a mí. Dios sabe cuánto tiempo usted va a vivir, cuánto tiempo voy a vivir yo. Él sabe. Pero Dios nos va a pedir cuentas. Te di tanto tiempo y no lo usaste sabiamente, lo desperdiciaste. Te di tantas oportunidades y las desaprovechaste. O sea, mis hermanos, Dios es un Dios bueno, es un Dios misericordioso, muy paciente, pero a veces nosotros abusamos de Él. Pensamos que Dios es tan bueno que nos va a seguir tolerando. Pero mis hermanos,
si Dios no pone límite a esta humanidad, la humanidad se está autodestruyendo automáticamente. Y Dios lo que quiere hacer es salvarnos. ¿Por qué? Porque dice que donde el ser humano llega, todo lo echa a perder. Acuérdense, por ejemplo, los lugares vírgenes de nuestro país. Podíamos ver, por ejemplo, esa fauna tan hermosa, esos arroyos, esos manantiales de agua, y de repente cuando el ser humano llega ahí, ¿qué hace? Lo contamina todo, echa basura, y eso es lo que se ha hecho en el mundo, mis hermanos. ¿Sí, mi hermana, iba a decir usted algo? Sí, tocante el tema que están tratando ahorita, sí llega el ser humano, por ejemplo, en la selva amazónica, ha llegado el ser humano y está destruyendo la selva. Pero las razones de esa destrucción, ¿cuáles son? Son el dinero, ¿no? Exacto. El dinero, porque a eso los ha llevado a muchas personas ricas, empresarios millonarios, a querer hacer más dinero a costa de, inclusive, de las personas que habitan pueblos indígenas que habitan en las Amazonas. A lo que voy es que el dinero, ¿y el dinero de quién es? Sí. Bueno, nosotros sabemos que Satanás nos da todo el dinero. Ahora, pues ya que tocó ese punto, mis hermanos, lo que estamos viviendo actualmente entre Ucrania y Rusia, ¿qué es? ¿Qué es lo que hay detrás? Síganle la pista al dinero y se van a dar cuenta realmente que al ser humano, las élites, no les importa la población, no les importa la gente, les importa el dinero y la destrucción. Mis hermanos, todo lo que el ser humano ha hecho realmente en este mundo es por el amor al dinero. No, ¿saben qué? El ser humano comercia con los órganos humanos. O sea, mis hermanos, el ser humano piensa que con el dinero tiene poder, y es verdad que el dinero tiene poder, pero mis hermanos, el dinero, si no se sabe usar sabiamente, nos destruye. ¿Por qué? Porque realmente, mis hermanos, el dinero es la raíz de todos los males, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y en sí algo bien importante, ¿cuál es la raíz de todos los males en este mundo? ¿No es Satanás mismo? Exactamente, o sea, porque dice la palabra de Dios, perdón que lo interrumpa, dice la palabra de Dios que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Y quién estamos más así a la acechanza del diablo? Los humanos. ¿Por qué? Porque al igual que Dios, Él conoce nuestras debilidades y conoce. No lee nuestras mentes, pero sí cuando al momento que nosotros hablamos, Él sabe lo que hablamos, obviamente, ¿no? Pero una de las causas mundiales es el dinero, el amor al dinero. El amor al dinero. Ya la gente está monetizada, muchas personas se preocupan ya por comprarle a los hijos los mejores celulares, las mejores tablets, las mejores ropas de marca. ¿Sí me entiende? Yo considero que es una cosa muy importante que Satanás está agarrando de ahí. ¿Para qué? Para más engañar al ser humano, para sembrar esa ambición, esa avaricia todavía más dentro de los seres humanos. es por eso, mis hermanos, miren, la tecnología, el Señor lo dijo claramente, ¿verdad? Que en los últimos tiempos la ciencia aumentaría. Ahora, nosotros miramos que la ciencia realmente ha dado pasos agigantados, ¿verdad? Sin embargo, cuando se usa mal la tecnología, ¿saben qué? Realmente es una maldición. Y si nosotros no escudriñamos la palabra de Dios, ahora, otra cosa que nosotros podemos mirar, el ser humano hoy en día ya no está usando la Biblia, está usando celulares, o sea, sí, y saca el celular, pero ¿saben qué? Si nosotros no tenemos la palabra de Dios y nos acostumbramos al celular o la tableta, ¿saben qué? No vamos a recordar ni dónde se encuentran los textos.
¿Por qué? Porque estamos usando la tecnología. O sea, la tecnología, así como es una bendición, es una maldición si no la sabemos usar, ¿verdad? Por lo tanto, Dios nos está diciendo a nosotros qué importante es que nosotros estemos siempre bajo la dirección de Dios. ¿Por qué? Porque todos, mis hermanos, lo que está a nuestro alrededor, Satanás lo ha diseñado para apartarnos de nuestro Creador. Por eso, mis hermanos, nosotros debemos estar conscientes que las cosas que están aconteciendo en este mundo siempre tienen como finalidad oprimir al ser humano. Todas las guerras que estamos mirando tienen como finalidad realmente que el que no se someta hay que exterminarlo, ¿verdad? Esa guerra que estamos viendo en Ucrania fue planificada desde 2014 y mucha gente piensa que realmente apenas pasó. No, eso ya fue planificado. Pero ¿quién está detrás de todo? Satanás, porque Satanás dice que este mundo es de él. Ahora, no el globo, las personas. Por lo tanto, mis hermanos, Dios nos dice claramente que debemos de despertar ante el tiempo que estamos viviendo. Y vamos a buscar, por favor, ahí en las Biblias, Salmo 104:9. ¿Lo tienen? Dice ahí Salmo 104:9, el que hace los vientos y sus mensajes. 104:9, perdón. Les pusiste término, el cual no traspasarán, ni volverán a cubrir la tierra. O sea, lo que nosotros estamos mirando aquí, ¿verdad? Está hablando nuevamente del mar, pero fíjense también que nosotros vamos a mirar que también Dios le puso un límite de tiempo a las naciones en Hechos 17, 24 al 27. Aquí este texto está hablando del límite del mar, pero vamos a buscar Hechos 17, 24 al 27. Hechos 17, 24 al 27. ¿Lo tienen? Dice ahí Hechos 17, 24 al 27. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Lo notan? Que Dios le ha puesto un límite de tiempo también a las naciones. O sea, Dios sabía de qué manera iba a haber diversidad de naciones, pero también Dios les ha puesto un límite de tiempo a todos, ¿verdad? Dice, así también las naciones tienen un límite. Dios nos está hablando del comienzo del mundo. Ante Dios somos una gran familia. En Él todos somos iguales. O sea, ya ven que, por ejemplo, hay tanta discriminación, que los que son blancos, que los que son morenos, que los que son negros, que los que son amarillos. Mis hermanos, Dios dice claramente que todos somos una familia. Todos. Ahora, ¿por qué existen diferentes colores de piel? Pues bueno, muchos dicen que tiene mucho que ver con los rayos solares, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros miramos que el europeo es muy pálido y pues ellos tienen que, en la época del verano, tienen que
aprovechar el tiempo del sol para aprovechar la vitamina D, ¿verdad? Entonces, pero donde hay mucho sol, por ejemplo en México hay demasiado sol, ¿verdad? Somos bien morenitos. Pero ¿y qué pasa en África, verdad? Ahora, sin embargo, fíjense cómo el enemigo ha hecho una cosa tan complicada con el ser humano que hay discriminación. Siempre el blanco se ha sentido superior. Ellos creen que son más inteligentes. Por eso el enemigo ha buscado la manera de dividirnos. Y ¿saben qué? Y no crean que es extraño que en la iglesia igual. Aunque todos aquí somos morenitos, la gran mayoría, pero igual el enemigo trabaja para dividirnos y que nosotros realmente nos miremos los defectos que tenemos, las cosas que no hacemos bien y decir, yo lo haría mejor que él. Mis hermanos, no nos olvidemos que defectos todos tenemos, equivocaciones todos tenemos, y el color, mis hermanos, no es lo importante. Lo importante es que nosotros tengamos verdadero amor el uno por el otro, que nos demos cuenta que nos necesitamos. Dios nos creó entrelazados. Nadie es autosuficiente, individual ni entre naciones. Ustedes pueden ver, por ejemplo, este país se considera a veces que es el primer productor mundial de petróleo, pero a veces Rusia se lo quita. Pero fíjense que este país, aunque produce como 9 millones de barriles diarios de petróleo, pero no le alcanza porque todo lo consume y tiene que comprar. O sea, ningún país produce todo lo que consume, ni consume todo lo que produce. O sea, nos necesitamos. Así también individualmente. Nosotros no lo sabemos todo, no tenemos todas las cualidades ni todas las capacidades. Necesitamos de otro. Pero también otro nos necesita a nosotros. Y así sucesivamente nos necesitamos. Pero ¿quién está detrás de todo? Dios. Porque Dios ha dado dones y capacidades a cada uno. Juntos podemos realmente ser de utilidad el uno para el otro. Por lo tanto, ¿verdad? Como iglesia, dice el Señor, cada uno de nosotros diríamos, una parte de la iglesia. Por lo tanto, es importante que nos demos cuenta que Dios anhela y desea que vivamos en armonía, que nosotros seamos guiados por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no nos guía, mis hermanos, siempre va a haber disensiones, siempre va a haber desacuerdos. Y mis hermanos, Dios nos está diciendo qué importante es que nosotros valoremos el tiempo que estamos viviendo y no nos dejemos engañar por todas las cosas que realmente nos están bombardeando, que nos están sacando realmente del contexto de la realidad que estamos viviendo, ¿verdad? Vamos a buscar Mateo 24:32 ahí mismo. Mateo 24:32. Dice ahí Mateo 24:32, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. ¿Qué Dios nos está diciendo? Mis hermanos, Dios nos dio abundantes señales de los tiempos en que nosotros estamos viviendo. Se las dio en el pasado, nos la está dando a nosotros. Nosotros tenemos todas las evidencias de todos los acontecimientos ocurridos en el pasado. Y si, mis hermanos, nosotros tenemos, por así decirlo, más luz que nuestros antepasados. Porque nuestros antepasados no miraron las cosas que nosotros estamos mirando, el cumplimiento de muchas cosas que Dios les profetizó y que se cumplieron, y nosotros, a sabiendas de que todo lo que Dios dijo que pasaría, pasó, y aún así nosotros seguimos en nuestros laureles, creyendo que las cosas van a seguir igual. Por lo tanto, Dios nos hace responsables por ignorar las señales de los tiempos. Vamos a buscar Apocalipsis 3:5. Apocalipsis 3:5. Ok.
Dice aquí, Apocalipsis 3:5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Ahora, noten una cosa, dice la expresión el que venciere. Dice el que venciere. Cada uno de nosotros tiene una debilidad que el enemigo sabe que la tenemos. Y es como decimos, en la cruz que llevamos. Yo dije en una ocasión que un hermano dijo, ay, mi hermano, la cruz que llevo yo es mi mujer, no la soporto. Pero no, le dije, mi hermano, olvídese, no es su esposa. Es todo lo que se opone a Dios. Ahora, dice aquí claramente, Apocalipsis 3:5, el que venciere revela que hay algo que cada uno de nosotros debe vencer. Y lo que no venzamos con el poder y la ayuda de Dios nos va a vencer. Esa va a ser realmente la derrota nuestra, si nosotros no le entregamos aquello que realmente no estamos dispuestos a entregarlo. ¿Y saben qué? Ese será el pecado contra el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que todo lo que las blasfemias que digamos contra el Hijo de Dios será perdonado, pero el pecado contra el Espíritu Santo no será perdonado. Y mucha gente dice, ¿y cuál es? Pues lo que nosotros a veces confesamos, pero no lo seguimos alimentando, ¿verdad? Por lo tanto, dice la palabra de Dios, el que venciere será, ¿qué cosa? Vestido de vestiduras blancas. O sea, ¿cuál es la vestidura blanca? Es la gracia de Dios, que Él nos da la limpieza que nosotros necesitamos, ¿verdad? Porque hay demasiado en nosotros que nos separa de Dios. Por lo tanto, dice el Creador, que nosotros somos muy privilegiados de ser vencedores y que nuestros nombres sean presentados ante el Padre por el mismo Salvador. Y cuando como vencedores seamos vestidos de vestiduras blancas. O sea, qué privilegio más grande, mis hermanos. De verdad, porque el que se va a presentar es el Señor en lugar nuestro, ¿verdad? Por lo tanto, Dios nos está diciendo que nosotros necesitamos entregarle todo aquello que nos separa del Creador. Notemos ahí Apocalipsis 6:17, si me acompañan, Apocalipsis 6:17. Dice ahí Apocalipsis 6:17, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién? Mis hermanos, usted y yo. Usted y yo, con el poder de Dios, podemos sostenernos de pie. ¿Por qué? Porque el gran vencedor, ¿quién es? Es Cristo Jesús, no usted. Cristo Jesús morando en usted. Por lo tanto, Dios nos está diciendo que el gran día de la ira de Dios vendrá. Dice que será una obra extraña para Dios, pero que es necesario que se haga, porque dice el Señor que raíz y ramas serán exterminados. Por lo tanto, el pecado no se levantará una segunda vez. Dios nos está diciendo que necesitamos por eso urgentemente mantenernos, ¿verdad? Vamos a buscar a Romanos 8:37. Romanos 8:37. Dice, ¿lo tienen? Romanos 8:37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahora, mis hermanos, significa mucho ser vencedor. Debemos ser firmes y resistir las acechanzas del enemigo y de todos sus malignos instrumentos. Debemos estar en guardia en todo momento. Por lo tanto, Dios nos dice, ¿verdad? Debemos de estar en guardia en todo momento. El cristiano sabe que tiene ante el Creador una responsabilidad. Vamos a buscar Juan 17, 14 y 15. Juan 17, 14 y 15.
Juan 17, 14 y 15 dice aquí claramente: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Mis hermanos, el cristiano tiene deberes en el mundo y Dios nos hace responsables de un fiel cumplimiento. Para ello no necesitamos confinarnos dentro de muros monásticos ni evitar toda asociación con los mundanos. Es verdad que seremos expuestos a las pruebas más severas y que sufriremos de diferentes maneras. Sin embargo, mis hermanos, Dios dice que usted y yo somos los oídos, los ojos, las manos, los pies de aquellos que necesitan la ayuda, de aquellos que están ciegos ante lo que está ocurriendo en este mundo. Usted y yo hemos recibido suficiente luz para darnos cuenta los tiempos que estamos viviendo. Y si nosotros no les hacemos saber a los demás, Dios nos hace responsables. No podemos llegar al cielo solitos y decir: Señor, ya llegué, aquí estoy. No, Dios dice que nosotros no podemos, nadie va a llegar solo al cielo. Necesitamos nosotros, por eso, que la luz del cielo brille en nuestras vidas e ilumine a aquellos que están en tinieblas. Mis hermanos, qué importante es que usted y yo estamos viviendo en estos tiempos finales. No es casualidad. Dios ya lo había predicho, o nos había, por así decirlo, predestinado para que viviéramos en este tiempo, en este fin de... Nosotros somos la última generación de la humanidad. ¿Estamos viviendo en qué siglo? El siglo XXI. Y esta es la última generación. Esta última generación va a conocer este mensaje que va a ser dado en todo el mundo conocido, y después dice: vendrá el Señor. Por lo tanto, nadie va a tener excusa delante del Señor. Yo no sabía. No, a ti se te enseñó y lo ignoraste. Pero cabe señalar que usted y yo tenemos una responsabilidad. Tenemos que ser una luz donde estemos. Y donde estamos no es casualidad. Por alguna razón estamos ahí, ¿verdad? Por lo tanto, necesitamos, mis hermanos, estar conscientes por qué estamos aquí. O yo no sé, cada uno de ustedes, de qué lugar vinieron y estamos aquí. Yo les digo la verdad, yo nunca soñé con que yo iba a estar aquí en este país, nunca. A mí siempre se me enseñó que yo tenía que ser educado para servir a mi patria. Se me enseñó y me dijo: el gobierno está gastando tanto dinero en tu educación, por lo tanto tú no vas a ir a servir a otro país. Y sin embargo aquí estoy. He vivido más años en este país que en mi país. Pero ¿quién es realmente el que ha aportado el dinero para el poco conocimiento que yo tuviera? Dios. Porque Dios es realmente el dueño del oro y la plata. Pero desgraciadamente Satanás lo está usando con otros fines, ¿verdad? Por lo tanto, Dios nos está diciendo a usted y a mí que tenemos una gran responsabilidad, porque Dios nos ha dado el privilegio de vivir en esta nación, pero no estamos por casualidad. Estamos aquí porque Dios permitió que llegáramos. Y mis hermanos, es verdad que se vive con mucha comodidad, pero no nos olvidemos que esa comodidad, si nosotros nos acostumbramos a ella, nos vamos a adormecer. Yo a veces me siento ahí en el sofá tranquilo y de repente me quedo bien dormido y digo: las horas se fueron. ¿Y saben qué? Así el enemigo nos está adormeciendo, que estemos muy cómodos, que no hagamos nada, que no nos informemos de los tiempos que estamos viviendo. Por lo tanto, Dios nos está constantemente amonestando a que salgamos del confort en el cual nos encontramos, y que, mis hermanos, muchos hermanos están sufriendo en el mundo, y nosotros hasta aquí estamos tranquilitos. Pero, mis hermanos, nos va a llegar, no se olviden, nos va a llegar, y eso no está lejos, lo estamos mirando. Fíjense cómo se está incrementando más y más ahorita la gasolina. Y algo está aconteciendo por ahí, ¿verdad? Y va a subir más, ¿verdad? El costo de la vida se va a poner por las nubes.
en Europa la están sufriendo, pero negras. Si no, si tienen comunicación con alguien en Europa, se van a dar cuenta cómo la están pasando. Hay una manifestación en toda Europa que todos los países se pusieron de acuerdo para hacer una manifestación gigantesca ante las calamidades que están sufriendo por sus líderes que están siendo manipulados y controlados porque no les importa la población, no les importa. A ellos lo que les importa, ¿saben qué? Y nos va a llegar a usted y a mí. Por lo tanto, Dios nos está diciendo que estemos preparados para el tiempo que nos llegue. Vamos a buscar, por favor, ahí, en 2 de Corintios 6, 17 y 18. Segunda de Corintios 6, 17 y 18. ¿Lo tienen? Segunda de Corintios 6, 17 y 18. Dice, por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Dios nos está diciendo con claridad que aunque estamos en el mundo, pero que no somos del mundo, porque mis hermanos, Dios dice que nosotros debemos hacer la diferencia entre el mundano y el Hijo de Dios. Desgraciadamente pareciera como que ya no se nota la diferencia, ¿verdad? Ya parece como que somos igual. El enemigo se ha encargado de mundanalizar la iglesia y hemos traído mucho del mundo a la iglesia en vez de que nosotros hagamos la diferencia, mis hermanos. Pero ¿saben qué? Gracias a Dios, porque a través de la historia de la humanidad, Dios siempre ha mantenido un pueblo fiel. Un pueblo fiel, no la mayoría, el pueblo de Dios siempre ha sido la minoría. Por lo tanto, Dios quiera que usted y yo estemos en esa minoría siempre. Que nosotros, mis hermanos, hagamos la diferencia en el mundo. Que mis hermanos no nos dejemos arrastrar por la gran mayoría. Porque siempre pensamos que la mayoría tiene razón y los menos se equivocaron. Y eso lo podemos ver en la palabra de Dios. Acuérdense cuando mandaron a los 2 espías. ¿Cuántos dijeron que realmente podían conquistar la tierra? Solo 2. Solo 2. ¿Y qué querían hacer con ellos? Matarlos, ¿verdad? Caleb y Josué, ¿verdad? Pero sin embargo, ¿se equivocaron? No se equivocaron. ¿Y qué pasó con los demás? Se perdieron, ¿verdad? Por lo tanto, mis hermanos, Dios nos está diciendo, Dios siempre tiene razón. Y si usted y yo le creemos a Dios, ahora, creerle a Dios no es nomás mantenerlo aquí, no, es obedecer, ¿verdad? Muchos dicen, no, si yo creo en Dios, pues el diablo cree y tiembla. ¿Por qué? Porque sabe que le espera el fin. Pero el diablo no se quiere ir solo. El diablo quiere arrastrar a toda la humanidad. Pero Dios dice claramente que usted y yo tenemos asegurada la victoria. ¿Cómo? A través del poder de Dios. Por lo tanto, mis hermanos, mantengámonos despiertos ante los tiempos que estamos viviendo. Vamos a buscar 2 de Timoteo 2:19. 2 de Timoteo 2:19. Dice ahí 2 de Timoteo 2:19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Es claro lo que Dios nos está diciendo, ¿verdad? Que nos apartemos de todo pecado. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, lo he dicho varias veces, el pecado es sabroso. El rico dice, ay, qué sabroso es el pecado, pero las consecuencias son las que no nos gustan. Acuérdense de David, ¿cuántos años tuvo a Betsabé en secreto? 3 años y medio. 3 años y medio.
estuvo con Betsabé. ¿Y qué le dijo el profeta Natán? Le contó la historia de la cordera y le dijo, ¿sabes qué? Dios te ha perdonado tu pecado, pero las consecuencias no te las quitará. Y es lo que pasa con nosotros, mis hermanos. Dios nos está diciendo, date la libertad, pero acuérdate, vienen las consecuencias. Y mis hermanos, todo lo que hagamos en secreto, ¿saben qué? A la luz del día, la gente se dará cuenta de las consecuencias de las cosas que hacemos mal. Por lo tanto, Dios nos está diciendo, ¿verdad? Claramente, que nos apartemos del pecado porque nos está llevando a la destrucción, a la muerte eterna. Mateo 7:16 dice, fíjense lo que dice Mateo 7:16. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Dios nos está diciendo, ¿verdad? Llevar el nombre de cristiano es muy fácil. Y la gran mayoría dice, no, si yo soy cristiano, creo en Dios. Y ponen, aquí llevan la cédula de cristiano. Pero mis hermanos, dice el Señor claramente, por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Por lo tanto, mis hermanos, Dios nos está diciendo cuáles son los frutos que hay en tu vida. ¿De verdad eres cristiano? ¿De verdad eres hijo de Dios? ¿Cuáles son los frutos? ¿Son buenos o son malos? Y cada uno de nosotros sabemos cuáles son los frutos que estamos dando, ¿verdad? Por lo tanto, esa es realmente la evidencia más clara de nuestra vida cristiana. Los frutos que estamos dando revelan si somos de Dios o no lo somos. Por lo tanto, meditemos, reflexionemos que si los frutos que estamos dando no son los que Dios espera, es tiempo de cambiar. Vamos a buscar Primera de Juan 5:4. Primera de Juan 5:4. Dice ahí, Primera de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. No nos olvidemos, mis hermanos, la fe es un medio. La fe es un medio que hay que tener fe en quién, en Jesús, porque la fe es una persona. Esa fe nos va a mantener siempre aferrados de aquel que realmente tiene la victoria garantizada y asegurada para usted y para mí. Por lo tanto, Dios nos está diciendo que tenemos siempre a nuestro lado la victoria para cada día y que debemos vencer al mundo. O sea, que el mundo no nos venza a nosotros, sino que nosotros seamos siempre más que vencedores. Vamos a buscar Romanos 6:19. Romanos 6:19 dice, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Dice aquí que había un hombre que decía, no soy esclavo de nadie, soy libre. Esta fue la expresión dada por un incrédulo que conversaba con él, negando su condición de esclavo. Yo soy mi propio amo, nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Pero un momento, no nos apresuremos, no nos sientamos seguros. A veces hasta nosotros como adventistas tenemos el problema que estamos en terreno equivocado, ¿verdad? Fíjense lo que dice Romanos 8:33. Romanos 8:33. Dice ahí Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Por lo tanto, mis hermanos, si hemos de ser esclavos, que seamos esclavos del bien y no del mal. ¿O cómo? En realidad, mis hermanos, el ser humano fue creado para servir. ¿Para servir a quién? A su prójimo.
Por lo tanto, nadie en la vida puede decir que no es esclavo. O somos esclavos de Satanás para el mal, o somos esclavos de Dios para el bien. Por lo tanto, usted y yo estamos decidiendo por los frutos que hay en usted y en mí, a quién servimos. Dios bendiga a su pueblo, Dios bendiga a cada uno de nosotros, nos mantenga despiertos ante los tiempos que estamos viviendo. Y yo no sé, para mis hermanas que acaban de llegar, ¿saben qué? Va a haber Santa Cena y se nos pidió que tengamos el sermón primero, no va a haber escuela sabática. Así que, pues, mis hermanos, creo que el tiempo se ha terminado. Agradezco a Dios por el privilegio que nos da de reunirnos como hijos de Dios y pues que Dios bendiga su palabra, nos mantengamos firmes, fieles, oremos el uno por el otro, porque mis hermanos no necesitamos todos los días, ¿verdad? Así que vamos a ver un especial, hermano. Sí. Así que le vamos a pedir, tenemos un especial.